Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de seguros para el hogar, cuáles son las compañías más económicas para asegurar tu casa contra los riesgos más importantes contra los que está expuesta. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días con la presencia del economista Rodrigo Álvarez. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus inquietudes. Bueno, estamos como siempre con Santiago Chelala, también está con nosotros Yamila Escala y en esta ocasión nos acompaña Gastón Moltracio para hacer el repaso habitual de lo sucedido por los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Estaré aquí una vez más. Bueno, vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy y el gobierno recibió en los últimos días diversas críticas, tanto de miembros de su propia coalición como de la oposición por la suba de tarifas que viene aplicando. Incluso hoy se intentó llevar adelante una sesión especial en el Congreso para tratar este tema que finalmente no prosperó. Realmente lo que hay que decir a nadie le resulta simpática, ¿no?, la suba de tarifas, pero es una de las posibilidades, uno de los caminos que se puede llevar adelante para reducir el déficit fiscal, que es un objetivo insoslayable, ¿no?, dada la situación actual de la economía y el enorme déficit que presenta, ¿no?, la economía. Aquellos políticos, digo, ¿no?, que no estén de acuerdo con la suba de tarifas deberían plantear alguna alternativa, ¿no?, para justamente reducir el déficit fiscal. De lo contrario, pueden terminar siendo responsables de la próxima crisis económica que sufre el país. Sí, Ale, la verdad que me parece que esto también hay que darle un marco más general, ¿no? Tiene que ver justamente con quién paga el costo del ajuste en Argentina, ¿no? Claramente el déficit fiscal, lo poco que ha bajado lo ha hecho gracias a la baja de subsidios. Y esto tiene en correlato que fue el aumento de las tarifas que pagamos todos. El aumento que está planteando el gobierno llega hasta un 40%, ¿no? Por supuesto es mucho más de lo que aumentaron los salarios. Es decir, sigue habiendo un ajustazo sobre el bolsillo de la clase media. Recordemos que hay una tarifa social para los más necesitados. Entonces, te decía esto que hay que verlo en un marco más general porque esto viene de la mano de lo que fue la discusión, por ejemplo, de los pasajes de los diputados, ¿no?, que canjeaban esos pasajes por dinero y que no pagaban ningún tipo de impuesto. Entonces, la clase media, sobre todo que mucha de ella votó a este gobierno, se pregunta, ¿otra vez el ajuste recae sobre nosotros, no? Es claro que esa bomba de los subsidios había que desarmarla. El tema es que parece que hay gradualismo para todo y hay, como yo te decía, ¿no?, muchos lugares donde no se están haciendo los ajustes y todo el peso del ajuste está cayendo sobre los bolsillos de la clase media. Eso es cierto, ¿no? Pero cuando uno escucha a los políticos que se oponen, ¿no?, a la suba de tarifas, uno no escucha propuestas, ¿no?, alternativas para enfrentar este problema tan grave, ¿no?, que es el déficit fiscal, que puede terminar dentro de unos años en una grave crisis económica en la Argentina, ¿no? Claro, hay algunas propuestas alternativas de dónde bajar el déficit, ¿no? Algunos hablan, miren, lo primero que hay que atacar ahora es la evasión fiscal. No puede ser que en Argentina, por ejemplo, el impuesto a las ganancias se pague 5% de producto cuando en la mayoría de los países es hasta el doble, hasta el 9 o 10% de producto. Y por supuesto tiene también el correlato con lo que pasa con el grupo Índalo y algunos otros medios, ¿no?, acusados de evasión y que finalmente aquí no pasa nada, ¿no? Entonces, por supuesto que la discusión, te decía, es más amplia. Obviamente que el 40% de impuestazo no le gusta a nadie, pero hay que recordar que no es solamente tarifa de servicios públicos, ¿no?, que hubo un aumento en prepagas, en colegios, en peajes, ¿no? Fueron muchos los aumentos entre marzo y abril, lo que ha llevado a la inflación que tenemos, 6,7% en lo que va del año, y si uno mira los precios mayoristas sale hasta 12%, apenas en 4 meses. Lo que sí hay que festejar es que haya debate y que los políticos presenten propuestas para enfrentar los graves problemas que sigue presentando la economía. No hay que olvidarse de eso. Que haya 1 año, 2 años de crecimiento no debe ocultar que hay importantes problemas estructurales que se deben enfrentar y lo más rápido que se pueda. Vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a hablar de seguros para el hogar, como adelanté en la apertura. ¿Cuáles son las compañías más económicas para asegurar tu casa contra los riesgos más importantes contra los que está expuesta?
Así es, existe esa posibilidad y te pasamos los valores como siempre con un ejemplo concreto. El de una casa en esta oportunidad en Vicente López de unos 200 metros cuadrados y vamos a ver la suma, ¿sí? Porque finalmente ese es el valor que uno tiene que recuperar al momento del siniestro, distintos tipos de siniestro desde ya y bueno, la importancia de contar con ese respaldo. Importantísimo, siempre recordamos, no estar infrasegurados. ¿Qué significa esto? Que uno cuando tiene el problema, el dinero que le ingresa sea el suficiente para hacer para hacer frente a ese problema. Entonces les vamos a comentar que estas son las sumas aseguradas que en el ejemplo puntual hemos consultado. Y estamos hablando de un 5 millones de incendio edificio, 5 millones de pesos. 250.000 pesos incendio contenido, 150.000 responsabilidad civil linderos, y en el mismo valor, responsabilidad civil hechos privados, 30.000 pesos robo general y 30.000 pesos electrodomésticos. Desde ya, si uno considera que el valor de los productos, de las cosas que uno tiene en la casa supera ese monto, es que uno lo tiene que consultar con su asesor, con su productor asesor de seguros. Luego, todos los casos, atención, van a incluir granizo y el adicional de huracán, vendaval, ciclón y tornado. Inundaciones todavía ni noticias, pero vamos a los costos, vamos a ver de qué estamos hablando cuando consultamos en las distintas compañías por esta cobertura. Y los valores que van a ver en pantalla, a ver muy bien, son 633 pesos para la caja, ¿sí? Ubicándose como la más económica de las consultadas. Y ahí lo ven, provincia en 642, Sancor QBI, Galicia también, cerquita de ese monto. Pasamos a la siguiente y nos encontramos en 658 para SMG. En el mismo valor Sura, 660 Allianz y así un poquito más arriba cierra la lista la segunda con 665 pesos. Un monto que hoy en día uno, Alejandro, que sale 600 pesos, pocas cosas. Ya ni siquiera una cena, ¿eh? Para dos personas. Está complicado. Así que bueno, esos son los valores para asegurar su casa mes a mes y estar tranquilo. Sí, vamos a destacar en particular además la cobertura de granizo en esta época del año, con estos calores poco habituales, ¿no? Ya para este periodo del año aumenta el riesgo del granizo y hay que estar protegido contra este riesgo que puede dañar tu casa. Vamos a cambiar de tema y ahora vamos a comenzar el repaso habitual de lo sucedido en los mercados de capitales. Vamos a comenzar con lo sucedido a nivel local, donde tras bajas importantes el viernes y el lunes, el mercado local se recuperó levemente ayer y hoy. ¿Es así, Gastón? Sí, Ale, así es. La realidad que estamos viendo en el mercado local, una incipiente recuperación que todavía es bastante conservadora, por así decirlo, en comparación con lo que están haciendo los mercados internacionales. Bueno, ustedes enumeraron alguna serie de razones por las cuales el mercado todavía no está convencido de ir claramente hacia arriba. Tenemos el tema del número de inflación que salió la semana pasada, que el mercado no lo tomó del todo bien y que la realidad, recordemos, cuando el Banco Central hace la conferencia el 28 de diciembre y amaga con bajar la tasa de interés, que realmente eso termina sucediendo, los mercados eso lo tomaron muy positivamente y ahora en estos últimos días con algunas señales que dio el Banco Central respecto de que subiría la tasa de interés si los números de inflación no terminan siendo los que ellos esperan. Bueno, la verdad que el mercado está no cayendo, pero no se está contagiando del optimismo que vemos a nivel global. Una tasa de interés que golpearía al mercado local, indudablemente, si aumenta, ¿no? Sí, la realidad es que de movida el mercado lo que hace es reaccionar frente a un costo del dinero que pasaría a ser más alto, pero es llamativo este tema que mencionábamos antes, ¿no? Que los mercados internacionales están volviendo de a poquito después de la baja que tuvimos en febrero y marzo y el mercado local sigue lateralizando. Bueno, vamos a continuar hablando de los mercados internacionales en el próximo bloque. Ahora cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Estamos de regreso y como hacemos siempre vamos a iniciar este bloque respondiendo a las consultas que nos han enviado sobre la situación de las entidades bancarias, como siempre, con alguna información adicional. Así es, después de los incidentes que hubo entre comerciantes y usuarios por los billetes de 2 pesos, el Banco Central decidió extender el plazo para cambiarlos hasta el 30 de abril en todos los comercios y hasta el 31 de mayo, un mes después, en las 5.000 sucursales bancarias. En cualquier banco del país, hasta el 31 de mayo pueden cambiar los billetes de 2 pesos.
Muy bien, cambiamos de tema y la inflación fue del 6,7% en el primer trimestre del año, cerca de la mitad de la meta para todo el 2018. Difícilmente cierre el año por debajo del 20%, con lo que el gobierno podría completar su tercer año de gestión sin quebrar el piso que dejó el kirchnerismo. Agustina Martínez Bassi conversó con el público sobre este tema. Café Financiero le preguntó a la gente si a raíz de los resultados que se están viendo, cree que el gobierno está perdiendo la batalla contra la inflación. Le está costando bastante. Yo creo que de a poco sí, yo creo que de a poco va a ir mejorando la cosa. No, para nada, nada. Es más, creo que no la quiere pelear. Y porque es lo que se ve. No tienen ni idea para dónde van. ¿No le parece que la situación es muy similar a la del gobierno anterior, con una inflación que no bajaba del 20% anual? No, creo que acá no hay interés de bajar la inflación y no hay interés. Yo creo que es un gobierno que vino a hacer su negocio, nada más. ¿Cómo crees que va a estar el tema en unos años, por ejemplo? No puede ser que los valores sigan igual por muchos años en continuado. Este país ya venía destrozado, ahora estamos en el subsuelo. Aunque la gente diga que los sueldos no aumentan al ritmo de la inflación, yo creo que eso se va a equiparar de a poco. ¿Creen que van a lograr revertir esta situación? Es lo que todo el mundo espera y yo también lo espero, pero no veo que estén haciendo absolutamente nada para revertirlo. Quizás el principal error del gobierno fue crear falsas expectativas en relación a este tema. Es ciertamente difícil bajar la inflación cuando se están subiendo las tarifas para enfrentar el grave problema fiscal y sin apelar al dólar como ancla de los precios, que bueno, es una decisión acertada, ¿no? A la luz de las experiencias del pasado, ¿no? Sí, Ale, y además está decir que se están pagando los costos de la baja de inflación. Recordemos que no es gratis, ¿no? O la inflación se baja con una caída muy fuerte del nivel de actividad, cosa que el gobierno no quiere hacer por este gradualismo, o se baja como lo está haciendo ahora, ¿no? Endeudándose mucho para reemplazar el financiamiento que se hace con emisión monetaria por el financiamiento con deuda. Sería muy grave, ¿no?, que el gobierno se endeude como se está haciendo y que la inflación no baje. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema, vamos a continuar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Y bueno, y como decíamos en el bloque anterior, el mercado local no viene aprovechando el impulso que viene mostrando el mercado o los mercados internacionales, Gastón. Así es, Ale, la realidad es que estamos viendo que el mercado internacional va por un canal, está jugando para el equipo verde, está subiendo, esta semana ha sido muy bueno para los mercados internacionales en su conjunto, y el mercado local se contagia pero a un ritmo menor. Y tenemos que de alguna forma mencionar que Estados Unidos, o sea, están mostrando las compañías ganancias bastante auspiciosas, lo que se espera para este año también es muy bueno, y cuando uno mira los niveles que tiene hoy el S&P 500, la verdad que los múltiplos a los cuales uno le puede comprar compañías americanas son bastante atractivos. Entonces, la verdad que si la inflación en Estados Unidos no se dispara y las tensiones globales a nivel comercial siguen reduciéndose, bueno, lo más esperable es que el mercado accionario a nivel global continúe esta tendencia positiva. Finalmente, Gastón, se han despejado, ¿no?, en parte los nubarrones, ¿no?, que había generado semanas atrás el conflicto comercial entre China y Estados Unidos. Sí, los dos riesgos, el geopolítico y el comercial, parecería que esta semana están en un segundo plano y el mercado está poniendo el foco en que las compañías que están publicando balances logren alcanzar las metas estimadas. Está sucediendo eso, más que nada las compañías tecnológicas. Recuerden que el Nasdaq había sido muy castigado en febrero y marzo, está recuperando, a nivel técnico está rompiendo las medias móviles, con lo cual es una señal muy positiva. Estaría muy bueno que Argentina se contagie un poco de ese entusiasmo a nivel global. Por ahora eso no está pasando, pero por otro lado hay una oportunidad, porque si Argentina está rezagada respecto a los mercados internacionales y llegamos a entrar a lo que sería mercados emergentes dentro de la categoría del MSCI, la verdad que hay un recorrido alcista por delante. Muy bien, vamos a ver el miércoles cuáles son las opciones dentro de esa posible oportunidad para aquellos que se quieren animar a invertir en el mercado local. Pero bueno, como siempre vamos a cerrar ahora el bloque respondiendo a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros.
Con la información en pantalla hay una noticia que fue publicada en el boletín oficial porque revocaron la autorización para operar a liderar ART, lo cual implica su disolución y liquidación forzosa. Como siempre, @Café Financiero en Twitter, en Facebook, Café Financiero. Nos escriben y les respondemos. Bueno, cerramos así el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Rodrigo Álvarez. Bueno, estamos aquí con la presencia del economista Rodrigo Álvarez para analizar los principales hechos en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Por favor, un placer. Y bueno, y como hablábamos en el primer bloque, el gobierno sufrió un asalto de parte de miembros de su propia coalición y de parte de la oposición por la suba de las tarifas, o incluso hubo un intento, ¿no?, en el Congreso por tratar el tema en una sesión especial que no se pudo concretar. ¿Hay alguna alternativa, Rodrigo, a la suba de las tarifas? ¿Se puede evitar este ritmo que vienen teniendo la suba de las tarifas? Yo creo que no. El problema no es que las tarifas suban, más allá de que a todos nos parece antipático. Lo cierto es que uno, cuando compara los costos de los servicios en capital con incluso el interior del país, se da cuenta que efectivamente hay un subsidio todavía muy grande al transporte, y ni hablar cuando uno realiza una comparación internacional. Obviamente el proceso de suba impacta en los bolsillos, restringe la capacidad de consumo de las familias, pero digamos, es parte del ajuste necesario que tiene que sufrir la economía para, digamos, sincerar algunos costos. ¿Pero no se podría reducir el gasto en otras áreas del Estado o subir los impuestos, ¿no? O sea, trabajar en otros aspectos de la estructura del Estado para reducir el déficit sin tener que apelar a subas de tarifas que, bueno, vienen siendo por ahí relativamente bruscas? Mira, siempre hay espacio para optimizar el gasto, pero lo cierto es que la magnitud de las cifras que estamos planteando, 1 punto del PBI por año de ajuste fiscal, solo se logra con recortes, digamos, en sectores, digamos, muy intensos desde el punto de vista de gasto, y lo que quedaba pendiente es una parte de las tarifas. También hay que plantearlo que es un ajuste que el gobierno viene haciendo de manera gradual, y este es el último año desde el punto de vista del impacto, con lo cual, digo, otros espacios, el gasto social en la Argentina sigue siendo importante. Hay que pensar que prácticamente 1/3 de la población sigue estando en situación de pobreza. Ahí no hay espacio para recortar el gasto. Y en personal, por ejemplo, siempre se dice, ¿no?, que el Estado argentino está sobredimensionado. Sí, pero cuando uno analiza los números del Estado Nacional, se vienen haciendo recortes en secretarías, subsecretarías. Digamos, también es difícil que el ajuste se realice de manera brusca ahí, y las cifras no son relevantes o tan relevantes como para ordenar la situación fiscal y llevar al déficit a 3-4 puntos, el déficit global 3-4 puntos, que es la cifra el número mágico que tiene en la cabeza Duhovne para el año próximo, en un contexto donde el mundo también se está complicando, el costo de financiamiento aumenta, la disponibilidad de crédito no es la que supimos tener en los primeros 2 años del gobierno, con lo cual me parece que también estos ajustes hay que hacerlos de manera preventiva para evitar daños mayores más adelante. Sí, reducir el déficit fiscal también tiene como objetivo que baje la inflación, ¿no? Este fue otro de los temas de la semana. ¿Crees, como dijo el presidente del Banco Central, Rodrigo, que la meta de inflación del 15% anual todavía tiene vida? No, yo creo que lamentablemente ya nació, digamos, casi muerta, y hoy claramente, después de los datos del primer trimestre, digamos, las chances de que la inflación se ubique en 15% son muy bajas. De hecho, nosotros en los últimos meses venimos subiendo la proyección de inflación, estamos por encima del REM, y creo que acá hubieron factores... O sea, cuando decís por encima del REM, estás diciendo que están por encima del 20% hoy ustedes, sí, en la previsión de sí, ustedes. estamos entre 22 y 23. Sería una cifra muy cercana a la que cerró el año pasado, ¿no? Como que el gobierno ya
no podría decir que estamos en un proceso de desinflación como sí dijo el año pasado, si eso sucede, ¿no? Finalmente. Sí, acá hay que tener en cuenta, y me parece que es muy importante remarcar, recién alguien lo planteaba en las preguntas que ustedes hicieron a la gente sí, de al a pie. Claramente esta es una inflación muy distinta a la que teníamos con el gobierno anterior, porque acá se están corrigiendo precios relativos. Para que la gente lo entienda, hay sectores y hay tarifas que estaban muy rezagadas y que este gobierno tuvo que desarmar una bomba de tiempo. Hay que pensar que prácticamente el 80 o el 90% del gasto de la luz, el gas, la electricidad, el transporte, lo subsidiaba el Estado, una situación totalmente insostenible hacia adelante. Entonces, eso explica una parte muy importante de esta dinámica inflacionaria. Creo que también, es justo decirlo, que en el principio de año hubieron errores no forzados que cometió el gobierno. Yo creo que el gobierno dejó caminar demasiado el tipo de cambio, no intervino en el momento que tuvo que hacerlo y a las presiones de los ajustes de tarifas se sumó el efecto de traslado a precio de la inflación, que sabemos que es importante y el gobierno tiende a minimizarlo. ¿Lo ves igual, Rodrigo, como un error haber dejado que el dólar se deslizara para arriba cuando estamos teniendo un gran desequilibrio en el sector externo, digamos, con un gran déficit comercial, con un problema de competitividad de los exportadores argentinos? No, a ver, yo creo que el tipo de cambio tiene que correr a la misma velocidad que los precios hacia adelante, que no se puede seguir retrasando el tipo de cambio. El problema es el timing. Digamos, si yo genero este corrimiento en el principio de año, donde cargo 15 puntos de tipo de cambio en 3 meses y donde esto se traduce en una inflación mayorista de 5 puntos en enero, difícilmente pueda tener un primer trimestre tranquilo si además le sumo la suba de las tarifas. Y hay que pensar que estos primeros meses del año son muy importantes porque forman expectativa. Y más allá de que el gobierno trate de mantener la meta del 15% para los ajustes salariales, ya, digamos, las próximas negociaciones difícilmente se cierren en ese umbral del 15%, ya tenemos que pensar en 18, 19, y hay un corrimiento, me parece, de las expectativas que claramente deja atrás este escenario de convergencia al 15% que tenía en la cabeza inicialmente el gobierno. Y si estos números de inflación siguen para abril y mayo, ¿estarías de acuerdo con lo que dijo también Federico Sturzenegger de subir aún más la tasa de interés, que ya está por arriba de 27, ¿no? ¿Cuánto aguanta la economía una tasa de interés? ¿28, 30%? ¿Puede haber nivel de actividad que aguante ese tipo de tasa de interés? Bueno, claramente estamos en un equilibrio muy delicado y cuando una variable se acomoda, la otra muchas veces se tiene que desacomodar porque todavía no estamos en una economía, digamos, ordenada, en una situación de cierto equilibrio. Estamos todavía administrando desequilibrios y en este sentido yo creo que es muy probable que la tasa de interés suba porque los datos de abril de inflación van a ser bastante parecidos a los de marzo, van a ser malos datos de inflación y me parece que el gobierno tiene que empezar a anclar un poco más las expectativas de una manera más contundente y creo que el Banco Central acá no está generando la función de ancla que supo generar en el pasado, digamos, sobre reaccionando tal vez en algún momento, pero ahora creo que se está quedando corto, o la política monetaria se está quedando algo corta para anclar las expectativas. Muy bien, bueno, Rodrigo, muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis del economista Rodrigo Álvarez sobre dos temas muy importantes esta semana, la suba de tarifas que ha generado importantes cuestionamientos al gobierno por parte de incluso miembros de su propia coalición, no solo de la oposición, y el tema de la inflación, un tema que viene generando mucha preocupación de cara al futuro. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.